Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? Les saluda Carlos de Fren, más conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día lunes 2 de mayo les vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que disipe de nosotros toda tiniebla de confusión, de distracción, para que podamos escuchar, para que podamos deleitar y recibir la palabra del Señor. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría, para que recibamos esta palabra, la semilla del reino de los cielos, que va a ser sembrada en nuestros corazones, y que nuestro corazón dé mucho fruto al recibir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis queridos y amados hermanos en Jesucristo, en este día lunes, vamos a leer la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. Les invito también para que saquen sus Biblias. Yo tengo ya listo en letra grande desde mi dispositivo. También tengo mi Biblia aquí. ¿Ok? Empezamos, mis queridos hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 22 al 29. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí y tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, gracias por estar conmigo compartiendo en este día lunes la palabra del Señor, el segundo día del mes de mayo. Vamos a ir analizando estos textos bíblicos maravillosos. Esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos, como dice Salmo 119, versículo 105. Esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, donde se divide el cuerpo y el alma, que la palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos, lo dice en Hebreos 4:12. Muy bien. En el versículo 22 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, nos viene a decir: al día siguiente, la gente que había
Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había... A ver, denme un momento. Ahí estamos mejor. Ok. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Entonces ahí Jesús acababa de multiplicar el pan y la gente estaban pendientes de qué había pasado con Jesús. Aquí nos viene a decir en el versículo 22 que la gente que se habían quedado al lado del mar, ellos se dieron cuenta de que Jesús no había subido a la barca en la cual sus discípulos subieron y ya se fueron. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido el pan. De ahí, como les acabo de decir, allí Jesús había acabado de multiplicar el pan. ¿Recuerdan? Cuando sus discípulos tenían unos panes y unos peces y Jesús había pronunciado la bendición y comieron mucha gente. Entonces allí ellos estaban cerca del lugar donde habían comido el pan que Jesús multiplicó. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Entonces aquí vemos un grupo de personas que van en busca de Jesús. Vamos a ver para qué le buscan a Jesús. Al encontrarlo a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Ya lo encontraron. Lo encontraron en Cafarnaúm, en la orilla del mar, y le dijeron: Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Y vamos a ver Jesús qué le responde. Ellos le fueron buscando con un propósito. Como nosotros decimos: yo quiero seguir a Jesús, yo quiero buscar a Jesús, quiero acercarme más a Jesús. Pero en nuestros corazones, ¿cuál es la intención? ¿Con qué intención nos queremos acercar a Jesús? Vamos a ver qué le responde Jesús a la gente que le fueron en busca de él, luego que él había multiplicado el pan. Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Entonces aquí podemos ver que este grupo de personas de los que habían comido los panes que Jesús había multiplicado, ellos le buscaban no por las señales que Jesucristo, que le vieron hacer a Jesucristo. Por ejemplo, imagínense que había unos panes y unos peces, entonces Jesucristo eso multiplicó y comieron 4,000 o 5,000 personas. Entonces Jesús aquí les está diciendo a ellos que ellos les están buscando no porque ellos vieron en Jesús que Él es el Todopoderoso y Él puede hacer muchas maravillas en la vida de ellos y de nosotros. Jesús a ellos les está reprendiendo. Les dice: ustedes me buscan por el pan que comieron, no por las señales que vieron, no por la señal que ven en Jesucristo, que Él curaba a los enfermos, multiplicaba los panes. No, la gente le seguía por lo material. Y cosa que no pasa mucho de nosotros de hoy en día. Nosotros decimos amar a Dios, querer seguir a Jesús, y eso está bien. Pero ok, vamos a examinar nuestras acciones, primero nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar va todo en torno al plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios, Charlie? Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nuestros pensamientos van en torno a aceptar el plan de Dios, que quiere que todos nos salvemos. O sea, estamos obrando bien, estamos haciendo obras de caridad, estamos orando, estamos siendo buenos cristianos, estamos siendo esa lámpara que se enciende para iluminar a los demás, y no esa leña seca que se echa al fuego para que ese fuego se haga más grande. A eso
A eso me estoy refiriendo al momento de decir si nuestros pensamientos van en torno a Dios y también nuestras acciones. Nuestras acciones decimos amar a Dios, querer a Jesús, creer en Jesús, amar a Jesús, y nuestras acciones, ¿cómo están? A veces estamos tan aferrados a lo material como estaban esta gente. Esta gente estaban aferrados a lo que es material. Entonces Jesús le dice: ustedes me buscan porque vieron que multipliqué los panes y no me buscan por las señales que han visto. Entonces aquí vemos dos grupos de personas. Un grupo de personas le busca a Jesús, le buscamos a Jesús por las cosas materiales. Y el otro grupo de personas le buscamos a Jesús porque hemos visto las señales, hemos creído en Él y le obedecemos a Él. Y eso es lo que Jesucristo quiere que ustedes y yo, mis queridos hermanos, que creamos en Él y le obedezcamos a Él. Y no solamente cuando necesitemos, cuando alguien esté enfermo, cuando me boten del trabajo, cuando me agarre la policía, cuando me llegue una carta de inmigración. Ahí sí vamos a misa, rezamos el rosario, hacemos de todo. Pero una vez que Dios nos concede, Dios es tan misericordioso. Recuerdan, Dios es lento para la ira, rico en misericordia. Dios que es tan misericordioso, escucha nuestras súplicas. Somos sus hijos predilectos, sus hijos amados. Dios nos concede lo que tanto le pedimos, entonces nos olvidamos de Él hasta una próxima. Solo cuando hay bautismos, cuando hay bodas, y también a veces vamos solo por la fiestica. No vamos con fe, no vamos con devoción, no vamos por acercarnos más a Dios, por conocer más de su palabra, porque en cada Eucaristía se nos predica la palabra del Señor. Solo que a veces no tomamos atención. Si bueno, en la iglesia no enseñan nada, no se lee la Biblia. Mentira de Satanás, porque cuando nosotros ponemos atención, se aprende mucho. Se lee la primera lectura, se lee la lectura sálmica, la segunda lectura, la lectura del Santo Evangelio. El sacerdote da la homilía. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es muy importante acercarnos a Jesucristo. ¿A qué viene esto que estoy hablando de acercarnos a la Eucaristía? Vamos a ver qué más nos dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dice a la gente, y también a ustedes y a mí, mis queridos hermanos: obrad no por el pan, obrad no por el alimento perecedero, o sea, el alimento que se acaba, el alimento material, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Por segunda vez, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Por tercera vez, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Entonces Jesús aquí les invita a la gente, a ustedes y a mí, mis queridos hermanos, que nosotros obremos por el alimento que permanece para vida eterna, el alimento que nos dará el Hijo del Hombre. Escucharán bien, el alimento, o sea que es algo que hay que comer. Los alimentos son para comer, ¿no es cierto? El alimento. Vamos a ver qué nos dice acerca del alimento. Estamos en San Juan 27. Vamos un momento a San Juan 6:49. Busquen ustedes, está un poquito más adelante, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante. Entonces Jesús les dice: obrad por el alimento que da vida eterna, el alimento que va a darles el Hijo del Hombre. Vamos a ver ese alimento. Vamos a leer desde el capítulo, del versículo 49, San Juan 6:49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Estamos hablando de aquí un alimento, y no se puede uno pensar de ninguna manera que es un alimento espiritual. Jesús dijo que es el pan que comer su pan es leer la Biblia. No, mentira de Satanás. Aquí nos está diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Entonces el maná en el desierto no era espiritual, era algo material que había que comer. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma
no muera. Otra vez, dice Jesús, San Juan 6:50, este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Y dice Jesucristo, capítulo 6, versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Otra vez, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Por tercera vez, Jesús nos está diciendo a ustedes y a mí, mis queridos hermanos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Recuerdan lo que decía en el versículo 27, lo que acabamos de leer hace un momento? Que trabajen por el pan que es para la vida eterna. Y Jesús nos dice aquí en el versículo 51, si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y vamos a ver qué es el pan que Jesús nos va a dar. Muchos hermanos separados, protestantes, sectarios, herejes, porque no creen en la Santa Eucaristía, dicen, el pan que Jesús dio es la Biblia. Entonces aquí debería decir, el pan que yo le voy a dar es mi palabra o la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. Atención, por favor. Estamos leyendo San Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Otra vez, por segunda vez. El pan que yo le voy a dar es mi carne. Por tercera vez. El pan que yo le voy a dar es mi carne. Entonces aquí tumba totalmente al suelo la doctrina que cree que el pan de Jesucristo es la Biblia. Hay que leer la Biblia. No, Señor. Hay que obedecerle a Jesucristo. Y dice aquí, el pan que yo les voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Vamos a leer el versículo 53. San Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí está hablando de la carne del Hijo del Hombre. Una vez más, por favor, ustedes conmigo. San Juan 6:53. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54. San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Versículo 55. San Juan 6:55. Lean conmigo, por favor. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Otra vez, por segunda vez. Dice Jesús, porque mi carne, vamos a ver si dice, mi carne es la Biblia. Vamos a ver qué dice. Porque mi carne es verdadera comida y verdadera bebida. Por tercera vez. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ese es el pan por el cual Jesús nos dice en el versículo 27, que los voy a leer otra vez. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en San Juan 6, San Juan 6, del 51 al 56? Sino el alimento que permanece para vida eterna, que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios?
Aquí está la clave, aquí está la clave. Por favor, mis queridos hermanos, sigan en sintonía, paren la oreja y escuchen. Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Por segunda vez, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Entonces aquí claramente podemos ver que Jesús nos invita para que creamos en la obra de Dios, que es Jesucristo, el enviado por Dios, que es el pan vivo bajado del cielo, que es el que nos viene y nos da su cuerpo, que es verdadera comida, nos da su sangre, que es verdadera bebida, que el que come su cuerpo, bebe su sangre, permanece en Jesucristo y Jesucristo en él y tendrá vida eterna. Hermoso, mis queridos hermanos. Qué hermosa la lectura del día de hoy. Por algo, tú, mi querida hermana, mi querido hermano, todos los que me escuchan, por algo el Señor les hizo dar play a este video. Les he mostrado con capítulo y con versículo, para que el que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga, el que tenga sentimientos sienta la palabra del Señor y lo vayamos viviendo cada día. Y obremos conforme el plan de Dios, que es creer en Jesucristo, en creer en que Jesús dice: mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que no cree en esto, Jesús nos dice que solamente está obrando por lo material, no por el pan que da la vida del hombre, por el pan bajado del cielo, por el pan que nos da Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Como siempre, para mí es un grande placer, un privilegio. Me siento muy contento, bendecido de estar con ustedes compartiendo las palabras del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Suscríbanse a este nuevo canal. Síganme en mis redes sociales. Siempre les dejo debajo de cada video, en la descripción les dejo en mis redes sociales. Les dejo, si desean hacer un aporte para este servidor. Yo me dedico solamente a la evangelización. He dejado la música mundana y me dedico al 100% a la evangelización, a aclarar, a fortalecer la fe de nuestros hermanos católicos, a aclarar sus dudas, para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. También nos dicen Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso, bendito sea Dios que hay predicadores que nos traen la palabra del Señor para que nosotros la podamos entender. Y bendito sea Dios, hay que darle gracias a Dios por eso. Así que Dios les bendiga. Gracias por mirar este video una vez más. Y por favor, la lección de hoy: creer a Jesucristo, creerle en Él, creer en el pan de vida, que es su cuerpo y su sangre. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes y de nosotros en todas nuestras necesidades. Y este mes de mayo también estaré haciendo ya videos muy interesantes acerca de la Virgen María. Por favor, compártanlos, escúchenlos, saquen sus Biblias y ustedes van a ver que les estoy dando con capítulos y con versículos, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor en Jesucristo. Nos vemos muy pronto, mis queridos hermanos.